Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que nos enseña que la verdad siempre encuentra una grieta para salir a la luz, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo hoy. Escriban su país o ciudad en los comentarios para que podamos interactuar un poco más antes de empezar este relato impactante sobre la justicia y el amor. La mansión de los Santos en Morumbí no era solo una construcción de lujo con mármol importado y vitrales que filtraban la luz del sol de forma imponente, sino un mausoleo de recuerdos vivos que parecían asfixiar a quien cruzara el portón de hierro forjado. El silencio que reinaba allí dentro era denso, casi sólido, interrumpido solo por el tic-tac monótono de un reloj de roble en la sala de estar que parecía contar los segundos de una agonía que ya duraba 2 largos años. Ricardo Santos, el heredero de un imperio de logística, caminaba por esos pasillos con los hombros encorvados, cargando el peso de una culpa que no lograba nombrar, mientras miraba las paredes donde las fotos de su esposa, Isabel, habían dejado solo marcas rectangulares de polvo y ausencia. Aquel día específico, el aire estaba más pesado de lo normal, con una humedad que hacía que los muebles de madera antigua crujieran, como si la propia casa estuviera intentando gritar algo que los humanos presentes se negaban a escuchar o aceptar. El desayuno se había servido en total mudez, con el tintineo de las cucharas de plata contra la porcelana fina sonando como campanadas de un funeral constante, mientras el pequeño Leo permanecía con los ojos fijos en el vacío, sin emitir un solo sonido, como si hubiera olvidado cómo funcionaba la voz humana. Leo era un niño que parecía haberse marchitado antes de florecer, un pequeño de 7 años que cargaba el semblante de un anciano cansado, siempre aferrado a un osito de peluche sucio que era su último escudo contra el mundo exterior. No jugaba, no corría por los jardines impecables y no reaccionaba a los estímulos de los mejores terapeutas que el dinero de Ricardo podía pagar, manteniéndose en una zona de aislamiento que desesperaba a cualquiera que intentara acercarse. Ricardo observaba a su hijo desde la punta de la mesa, sintiendo una impotencia que le corroía las entrañas, sabiendo que la 23ª cuidadora había renunciado esa misma mañana, alegando que la criatura no era humana, sino una estatua de hielo. El padre, criado bajo la mano de hierro de Sebastián Santos, no sabía cómo lidiar con el afecto y la vulnerabilidad, así que solo firmaba cheques y contrataba nuevos nombres, esperando que algún milagro financiero pudiera comprar de vuelta el alma de su hijo, que parecía haberse ido junto con Isabel. Aquella mañana, sin embargo, el teléfono sonó con una propuesta diferente. Una voz que no sonaba como las agencias de lujo habituales, sino que traía una autoridad tranquila y casi hipnótica, que hizo que Ricardo se detuviera para escuchar realmente. Sofía Rojas llegó a la mansión exactamente a las 3 de la tarde, cuando el sol golpeaba de forma oblicua en las ventanas, creando sombras largas que parecían dedos apuntando hacia la entrada principal donde ella esperaba ser recibida. No vestía ropas de marca ni uniformes almidonados, sino un vestido sencillo de algodón oscuro que contrastaba con la opulencia agresiva de la residencia, y lo que más llamaba la atención era el velo delicado, pero opaco, que cubría el lado derecho de su rostro. Ricardo la recibió en el vestíbulo de entrada, y lo primero que notó fue el olor a lavanda fresca que ella exhalaba, un aroma que parecía purificar el aire viciado de humedad y tristeza que impregnaba cada centímetro de aquel lugar monumental. Ella no bajó la cabeza ante el poder de Ricardo, manteniendo una postura erguida y ojos castaños que brillaban con una determinación que él nunca había visto en ninguna otra candidata, como si no estuviera allí por un empleo, sino por una misión. El velo se balanceaba levemente, con la brisa de la puerta abierta, y Ricardo sintió una curiosidad incómoda,
un deseo de entender qué escondía a aquella mujer, pero el desespero de ver a su hijo languidecer era mayor que cualquier protocolo de etiqueta o desconfianza inicial sobre su apariencia. Mientras caminaban hacia la sala, Sofía observaba los marcos vacíos y las manchas en la pared con una atención que rayaba en la investigación, como si estuviera leyendo la historia de esa familia a través de lo que había sido removido y no de lo que permanecía. Ricardo explicaba la situación de Leo con una voz monótona, repitiendo el guión que ya había dicho decenas de veces, hablando sobre el bloqueo traumático, la ausencia de habla y el desinterés total por cualquier interacción social o física. Sofía escuchaba todo en silencio, pero sus manos, que sostenían un pequeño maletín desgastado, denunciaban una tensión contenida, los nudillos volviéndose blancos mientras procesaba cada palabra de Ricardo sobre la desaparición de Isabel. Ella preguntó sobre la rutina del niño, sobre lo que comía y si aún conservaba algún objeto de su madre, y Ricardo respondió con una aspereza defensiva, diciendo que los recuerdos fueron retirados para facilitar el proceso de superación, por consejo de su propio padre, Sebastián. Sofía se detuvo en medio del pasillo. Miró un espacio vacío donde claramente antes había un retrato familiar y soltó un suspiro largo, un sonido que cargaba una mezcla de lástima y una revuelta que luchaba valientemente por no dejar traslucir en ese momento. El encuentro entre Sofía y Leo ocurrió en el cuarto del niño, un ambiente que debería estar lleno de colores y vida, pero que parecía una celda de lujo, con juguetes caros aún en sus cajas y una iluminación artificial que no permitía que la alegría entrara. Leo estaba sentado en el rincón, con el osito presionado contra el pecho, y cuando Sofía entró, él no se movió, manteniendo la cabeza baja como si estuviera intentando volverse invisible para otra intrusa que intentaría forzarlo a hablar. Ricardo se quedó en la puerta, observando con escepticismo, esperando el momento en que la nueva cuidadora se rendiría ante el muro de silencio infranqueable que el niño había erguido alrededor de sí mismo para sobrevivir al dolor. Sofía, sin embargo, no intentó tocarlo ni decir frases motivacionales vacías. Ella simplemente se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, y comenzó a hurgar en su maletín, retirando pequeños objetos que parecían haber salido de un tiempo donde la mansión aún tenía vida. Comenzó a tararear una melodía muy baja, casi un susurro, una secuencia de notas que no formaban parte de ninguna radio o dibujo animado moderno, pero que parecían vibrar en una frecuencia que solo Leo lograba captar. La música era suave, pero cargaba una melancolía que parecía dialogar directamente con la tristeza del niño. Y por primera vez en meses, Ricardo vio que los dedos de Leo se apretaban con más fuerza en el osito, una señal de que estaba escuchando. Sofía continuó la melodía, aumentando gradualmente el volumen, y el sonido llenaba el cuarto como si estuviera expulsando el aire pesado y trayendo un recuerdo que el niño luchaba por mantener vivo en su mente solitaria. Ricardo sintió un escalofrío en la espalda, reconociendo vagamente aquel ritmo, pero su mente, entrenada por el pragmatismo frío de Sebastián, intentaba descartar aquello como solo una coincidencia o una técnica de psicología infantil barata que aún no conocía. Sofía entonces miró a Leo y aún con el velo escondiendo parte de su rostro, la dulzura de su mirada era tan poderosa que el niño finalmente levantó la cabeza, con los ojos húmedos y muy abiertos, como si estuviera viendo a un fantasma o a un ángel. Fue un momento de suspensión en el tiempo, donde el ruido del tráfico de la ciudad afuera desapareció y el único sonido existente era el corazón latiendo fuerte de un padre que veía por primera vez una grieta en la armadura de hielo de su único heredero. Esa misma tarde, mientras Sofía se acomodaba en el pequeño cuarto de servicio que le había sido asignado, la gobernanta doña Carmen la observaba con una mezcla de sospecha y una esperanza que no quería admitir,
pues ya había visto a muchas personas pasar por allí. Carmen trabajaba para los santos desde hacía décadas y conocía cada secreto sucio escondido bajo las alfombras persas, y algo en la manera en que Sofía se movía, con una familiaridad que no encajaba con una extraña, la dejaba inquieta. Conversaron en la cocina mientras pasaba el café, y Sofía preguntaba sobre Sebastián, el patriarca, con una insistencia que Carmen encontró extraña para una simple cuidadora interesada en la rutina del niño. Sofía quería saber con qué frecuencia el abuelo visitaba la casa, qué le decía a Leo y cómo era la relación de él con Isabel antes de que todo se desmoronara en aquella noche fatídica de hacía 2 años. Carmen, sintiendo un nudo en la garganta, comenzó a hablar sobre el control absoluto que Sebastián ejercía sobre Ricardo, sobre cómo dictaba desde las inversiones de la empresa hasta el color de las cortinas, tratando a su propio hijo como un peón en su juego de ajedrez corporativo. La atmósfera en la mansión comenzó a cambiar sutilmente en los días siguientes a la llegada de Sofía, como si una corriente de aire fresco estuviera circulando por pasillos que antes estaban sellados, trayendo una energía que incomodaba el status quo de la tristeza. Sofía pasaba horas con Leo en el jardín, sentada en la hierba, permitiendo que la tierra ensuciara su vestido sencillo, mientras contaba historias de lugares distantes y de madres que, aún estando lejos, nunca dejaban de amar a sus hijos. Ricardo observaba desde las ventanas del piso superior, sintiendo una mezcla de alivio y un celo irracional, pues aquella mujer estaba logrando en días lo que él no había conseguido en años con toda su fortuna e influencia. Se dio cuenta de que Leo ya no se escondía cuando ella entraba en el cuarto y que, a veces, el niño llegaba a esbozar un movimiento de mano para señalar algo en el libro que ella leía. Un progreso que era tratado por Ricardo como un milagro silencioso. Sin embargo, la presencia de Sofía también traía preguntas sin respuesta, especialmente cuando Ricardo la veía hablando con el doctor Morales por teléfono, usando términos jurídicos que una cuidadora de niños no debería dominar con tanta propiedad y seguridad. En una noche de tormenta, cuando los truenos parecían querer derribar las columnas de mármol de la fachada, Sofía decidió que era hora de actuar y subió hasta el ático de la casa, un lugar que Ricardo había prohibido acceder por contener las sobras de la vida de Isabel. Llevaba consigo una linterna pequeña y el corazón acelerado, sabiendo que si era atrapada allí, su plan de 2 años se arruinaría antes de llegar al clímax que tanto planeó durante sus noches de insomnio. El ático olía a naftalina y abandono, con cajas apiladas que contenían los vestidos de Isabel, sus perfumes favoritos ahora evaporados y las cartas que escribía para Leo y que nunca fueron entregadas al destino final. Sofía abrió una de esas cajas y comenzó a hojear los papeles, las lágrimas corriendo bajo el velo mientras leía las palabras de una madre desesperada que estaba siendo casada por su propio suegro dentro de su propia casa. Encontró documentos que probaban la transferencia de fondos ilícitos que Sebastián había hecho para incriminar a Isabel, papeles que Ricardo nunca vio porque confiaba ciegamente en el padre que lo crió para ser un soldado y no un hombre con pensamiento crítico. Mientras Sofía revisaba los documentos, escuchó pasos subiendo la escalera chirriante y el sonido metálico de la llave girando en la cerradura, lo que hizo que su sangre se congelara en las venas y su respiración fallara por un instante que pareció una eternidad. Era Ricardo quien había notado la luz bajo la puerta y decidió investigar, su rostro transformado en una máscara de furia y desconfianza al ver a la cuidadora hurgando en las cosas que él intentaba olvidar para no morir de dolor. Le gritó, preguntándole quién se creía que era para profanar los recuerdos de su esposa. Pero Sofía no retrocedió, levantándose con los papeles en la mano y enfrentándolo con una valentía que lo dejó sin palabras.
dijo que el verdadero crimen no era hurgar en esas cajas, sino el silencio que Ricardo mantenía ante las mentiras de Sebastián. Un silencio que estaba matando a Leo un poco cada día que pasaba sin la verdad. Ricardo avanzó para quitarle los papeles, pero Sofía se esquivó y dijo que si él realmente quería ser el padre que Leo merecía, tendría que tener el valor de leer lo que estaba escrito en esas páginas manchadas de tiempo y traición. El enfrentamiento en el ático fue el punto de ruptura que cambió la trayectoria de todos en esa mansión, pues Ricardo, aun contra su voluntad inicial, comenzó a leer las líneas escritas por Isabel y las pruebas de manipulación financiera que su padre había orquestado. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras se daba cuenta de que su vida entera en los últimos 2 años había sido una pieza de teatro escrita por Sebastián para mantener el control absoluto sobre el patrimonio y la descendencia de los Santos. Sofía, viendo el quiebre emocional de Ricardo, retiró lentamente el velo, revelando la cicatriz de quemadura que él ahora reconocía de fotos antiguas de familia que habían sido quemadas por orden de su padre. Ella reveló su verdadera identidad como la prima de Isabel, la mujer que fue expulsada de la familia por saber demasiado y que ahora volvía de las cenizas para reconstruir lo que Sebastián intentó destruir con tanta crueldad y eficiencia. Ricardo cayó de rodillas entre las cajas de cartón, llorando como el niño que nunca tuvo permiso de ser, mientras Sofía ponía la mano en su hombro, formándose una alianza improbable en medio del polvo y las verdades reveladas. Al día siguiente, la mansión despertó con una energía eléctrica, pues Ricardo no fue a trabajar a la oficina central, permaneciendo en casa y ordenando que nadie dejara entrar a Sebastián sin que él fuera avisado personalmente por la seguridad. Pasó la mañana entera encerrado en la biblioteca con Sofía y el doctor Morales, cruzando datos bancarios y registros de cámaras que habían sido convenientemente borrados la noche en que Isabel desapareció misteriosamente de casa. La indignación de Ricardo crecía con cada nuevo descubrimiento, transformando al hombre sumiso en una fuerza de la naturaleza que estaba lista para destruir a su propio padre con tal de proteger lo que quedaba de su dignidad y de la vida de su hijo. Leo, percibiendo el cambio en el aire, se puso más inquieto corriendo por los pasillos y buscando a Sofía, quien ahora ya no usaba el velo dentro de casa, mostrando su marca con orgullo y sin la vergüenza que Sebastián intentó imponerle en el pasado. Carmen, la gobernanta, observaba todo desde la cocina, limpiándose las lágrimas del rostro y preparando el café más fuerte que jamás había hecho, sabiendo que la tormenta final estaba a punto de desatarse sobre esa familia. Sebastián Santos llegó a la mansión al inicio de la tarde, su coche negro y blindado deteniéndose frente a la escalinata como un tanque de guerra listo para imponer la voluntad de un soberano que no acepta ser cuestionado por sus súbditos. Entró sin llamar, como siempre había hecho, su bastón de plata golpeando el mármol con un sonido autoritario que solía hacer que los empleados temblaran de miedo y que Ricardo bajara los ojos en señal de respeto. Sin embargo, esta vez, Ricardo estaba parado en lo alto de la escalinata de mármol, con los brazos cruzados y una mirada de piedra que Sebastián nunca había visto antes, una expresión de independencia que el viejo patriarca consideró una insolencia intolerable. Sebastián comenzó a gritar sobre una reunión importante que Ricardo se había perdido. Pero su voz falló cuando vio a Sofía parada al lado de su hijo, sosteniendo una carpeta negra que contenía todos los pecados que él creía enterrados para siempre. El rostro de Sebastián se puso rojo de rabia, pero bajo la furia había un destello de miedo, el reconocimiento de que su castillo de mentiras estaba siendo sitiado desde dentro por alguien a quien había subestimado por décadas. El silencio que siguió a la entrada de Sebastián
fue interrumpido por un sonido que nadie esperaba escuchar esa tarde. Un sonido que hizo que el tiempo se detuviera y que el corazón de Ricardo saltara del pecho de una forma que creyó que iba a morir. Leo bajó las escaleras corriendo, señaló a Sofía y luego a su padre, y con una voz temblorosa y ronca por el desuso de 2 años, gritó la palabra verdad, con una claridad que resonó por toda la mansión monumental. Sebastián se tambaleó hacia atrás, golpeado por la voz de su nieto, como si fuera un disparo físico, mientras Ricardo corría a abrazar a su hijo, que finalmente había regresado del abismo, del silencio traumático que lo aprisionaba. Sofía bajó los peldaños lentamente, encarando a Sebastián con la autoridad de quien sobrevivió al infierno, y volvió para contar la historia, entregando la carpeta con las pruebas de sus crímenes directamente en las manos temblorosas del viejo villano. En ese momento, la justicia no se hizo en un tribunal frío de mármol, sino en la sala de estar de una casa que finalmente estaba aprendiendo a respirar de nuevo después de años de asfixia moral y control abusivo. El aire en la sala parecía haber sido succionado por un vacío de tensión indescriptible, mientras Sebastián apretaba el mango de plata de su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miraba a su nieto Leo, que aún temblaba tras haber pronunciado aquella palabra liberadora, y luego a Ricardo, quien lo miraba no ya como un súbdito obediente, sino como un juez severo, listo para proferir una sentencia irreversible. Sofía permanecía inmóvil al lado de la escalera, su cicatriz pareciendo brillar bajo la luz, sirviendo como un recordatorio físico de que el pasado que Sebastián intentó enterrar con dinero y amenazas había vuelto para cobrar los intereses de una vida entera de manipulaciones. El patriarca intentó ensayar una risa de desprecio, un sonido seco que murió en su garganta cuando se dio cuenta de que los guardias de la propia casa, que él mismo había contratado, no se movieron para defenderlo, sino para bloquear las salidas por orden directa de Ricardo. El olor a lluvia que entraba por las ventanas abiertas se mezclaba con el olor metálico del miedo que emanaba del viejo hombre, quien por primera vez en 70 años sentía el peso de su propia insignificancia ante la verdad. Ricardo dio un paso al frente y el sonido de sus zapatos de cuero contra el suelo resonó como un redoble de tambor en un campo de ejecución, mientras extendía la mano para recuperar la carpeta que Sofía le había entregado a su padre. Abrió el documento y comenzó a leer en voz alta los nombres de las empresas fantasma que Sebastián había usado para transferir los ahorros de Isabel, probando que el abandono fue una expulsión financiera y psicológica orquestada fríamente. Sebastián intentó interrumpir, gritando que todo lo que hizo fue para proteger el legado de los santos de una mujer que él consideraba una aventurera sin clase, pero su voz sonaba ahora como el graznido de un cuervo herido. Leo, aferrado a la pierna de su padre, miraba a su abuelo con una mezcla de curiosidad y repulsa, reconociendo en aquel hombre la fuente del frío que lo habitó por 2 años y que ahora estaba siendo expulsado por el calor de la voz de Sofía. Carmen, la gobernanta, apareció en lo alto de la escalera con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo el teléfono fijo de la casa como si fuera un arma, lista para marcar el número de la policía si el viejo patriarca intentaba cualquier movimiento. Sofía intervino con una voz que cortó el aire como una lámina de hielo, diciéndole a Sebastián que la mayor prueba contra él no estaba en esos papeles de transacciones bancarias, sino en los ojos de Leo, a quien intentó cegar con mentiras sobre su propia madre. Detalló cómo encontró a Isabel viviendo en una ciudad pequeña, trabajando el doble para sobrevivir mientras lloraba todas las noches por la falta del hijo que creía que nunca volvería a ver, debido a las amenazas de muerte de 1901. Sebastián. Ricardo sintió un nudo en la garganta al oír sobre el sufrimiento de su esposa.
un dolor que él podría haber evitado si no fuera tan cobarde como para creer en la palabra de un padre narcisista por encima del amor de la mujer elegida. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia que ahora caía con fuerza afuera, lavando la fachada de la mansión y pareciendo querer limpiar las manchas de deshonestidad que impregnaron los cimientos de esa familia. Sebastián intentó sentarse en uno de los sillones de cuero, pero Ricardo se lo impidió con un gesto brusco, ordenando que permaneciera de pie para escuchar el resto de la humillación que él mismo había sembrado. La revelación siguiente fue el golpe de gracia, pues Sofía reveló que Isabel no solo estaba viva, sino que estaba en ese exacto momento de camino a la mansión, protegida por abogados y por la policía que ya investigaba los desvíos de fondos. El rostro de Sebastián pasó de rojo a un gris cadavérico y comenzó a tartamudear sobre el consejo de administración de la empresa, intentando usar su último resquicio de poder corporativo para amenazar a su hijo con la ruina financiera total. Ricardo, sin embargo, sonrió con una amargura victoriosa e informó a su padre que ya había firmado la transferencia de sus acciones a un fondo de reserva administrado por el doctor Morales, dejando a Sebastián aislado en su propia codicia. El viejo hombre se dio cuenta de que el imperio que construyó sobre el sufrimiento ajeno se estaba derrumbando como un castillo de naipes en medio de un huracán, y que su bastón de plata no era más que un pedazo de metal inútil. Leo soltó la pierna de su padre y caminó hacia Sofía, tomando su mano y mirando su cicatriz con un cariño que desarmó cualquier tensión restante, mostrando que la belleza de esa mujer residía en su lealtad. El sonido de neumáticos derrapando en la entrada principal anunció la llegada del convoy que traía a Isabel de vuelta a su hogar, y el corazón de Ricardo latía tan fuerte que parecía capaz de oír los latidos en las paredes de mármol. Sebastián intentó dirigirse a la puerta trasera para evitar el enfrentamiento directo, pero Sofía lo bloqueó con una calma irritante, diciendo que debía quedarse para ver el resultado de su obra maestra de destrucción familiar ser deshecha en segundos. La puerta principal se abrió con un estruendo y el aire frío de la noche entró junto con una mujer que, a pesar de estar más delgada y con marcas de cansancio, mantenía la misma dignidad que Sebastián intentó aplastar. Isabel se detuvo en el vestíbulo, el agua de la lluvia escurriendo de su abrigo viejo, y sus ojos buscaron desesperadamente la pequeña figura de Leo, que permanecía paralizado en medio de la sala. Fue un momento de suspensión absoluta, donde nadie osaba respirar, mientras el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo para unir de nuevo los pedazos de un espejo que fue roto por la maldad humana de un patriarca sin alma. Leo soltó un grito que no era de dolor, sino de una alegría que parecía rasgar su alma, y corrió hacia su madre con una velocidad que hizo que sus pies casi no tocaran el suelo pulido de la mansión. Isabel cayó de rodillas en el mármol frío, abriendo los brazos para recibir a su hijo, y el sonido del impacto de los dos abrazándose fue el sonido más hermoso que Ricardo jamás había oído en toda su existencia de lujo. Lloraban un llanto que era una mezcla de alivio, nostalgia acumulada y la cura definitiva de una herida que todos creían incurable, mientras Sofía observaba la escena con una sonrisa triste, sabiendo que su misión estaba completa. Sebastián asistía a todo desde un rincón oscuro de la sala, pareciendo disminuir de tamaño a cada segundo, transformándose en un espectro de un pasado que no tenía ya lugar en aquel presente vibrante de afecto. Ricardo se acercó a su esposa e hijo, uniéndose al abrazo en el suelo, pidiendo perdón en susurros que eran ahogados por los sollozos de Isabel, quien apretaba a su marido con una fuerza que demostraba que el amor aún estaba vivo. Sofía se acercó al grupo familiar y por primera vez retiró el velo completamente ante Sebastián, lanzando la seda negra a los pies del viejo como un símbolo
de que el tiempo de esconder las verdades había llegado a su fin. Le recordó a Sebastián que la quemadura en su rostro fue causada por un incendio en una de las fábricas del grupo que él había descuidado para ahorrar dinero, y que esa marca era el sello de su negligencia criminal. Sebastián intentó balbucear una disculpa, pero las palabras no salían. Su mente parecía estar en cortocircuito ante la sucesión de revelaciones que probaban que él era el verdadero monstruo de la historia. Carmen bajó el resto de la escalera trayendo toallas calientes para Isabel y Leo, ignorando solemnemente la presencia de su patrón de toda la vida, tratándolo como si fuera solo un mueble viejo y sin valor que debía ser desechado. La justicia se estaba haciendo no solo por los canales legales, sino por la reconfiguración total de los afectos dentro de aquella casa, que finalmente estaba dejando de ser un mausoleo sombrío para convertirse en un hogar. El enfrentamiento final entre Ricardo y Sebastián ocurrió en el despacho de la mansión, un lugar donde por años el padre humilló al hijo con críticas sobre su falta de mano dura y su sensibilidad que consideraba una debilidad genética. Ricardo cerró la puerta y puso sobre la mesa de roble los registros de desvíos que Sebastián había hecho a cuentas en Suiza, dinero que pertenecía a los empleados y que él usaba para mantener su estatus faraónico. Le dio a Sebastián dos opciones: o firmaba la confesión de todos sus crímenes y se retiraba a una finca aislada, renunciando a cualquier contacto con Leo o la empresa, o sería entregado a la policía esa misma noche. Sebastián miró a su hijo y vio a un hombre que no reconocía, un hombre que aprendió de Sofía que la verdadera fuerza no reside en la opresión, sino en la protección de los seres amados y en la búsqueda de la justicia. El viejo patriarca, con la mano temblorosa, tomó la pluma de oro que siempre fue su símbolo de poder y firmó el documento que sellaba su muerte social y su exilio de una familia que nunca supo amar. Mientras tanto, en la sala, Isabel le contaba a Leo sobre las cartas que escribió y que nunca llegaron, y Sofía le mostraba al niño los dibujos que encontró en el ático, probando que la conexión entre madre e hijo nunca se rompió. Leo escuchaba todo con una atención renovada, su voz regresando poco a poco, haciendo preguntas sobre dónde había estado su madre y si ella nunca más se iría, recibiendo promesas de que ahora estarían juntos para siempre. La atmósfera de tensión que dominó la mansión durante la tarde fue sustituida por una calma exhausta, el tipo de paz que solo viene después de una batalla sangrienta donde las heridas comienzan a cicatrizar de inmediato. Sofía preparó un té para Isabel y se sentó a su lado, las dos primas intercambiando una mirada de entendimiento profundo, un pacto de sobrevivientes que ahora podían finalmente bajar las armas y respirar aire puro. El olor a lavanda de Sofía ahora parecía impregnar toda la casa, sustituyendo el olor a moho y a pasado que Sebastián tanto valoraba para mantener el control sobre la mente de Ricardo y la salud de Leo. Ricardo salió del despacho cargando la confesión firmada y encontró a la familia reunida cerca de la chimenea que Carmen había encendido para espantar el frío de la lluvia que continuaba golpeando las ventanas de la mansión. Caminó hacia Isabel y le entregó el papel, diciendo que ella ahora era dueña de su propia historia nuevamente y que él pasaría el resto de sus días intentando compensar el tiempo perdido y el sufrimiento causado. Isabel tomó el papel y lo lanzó a las llamas de la chimenea, diciendo que no necesitaba confesiones escritas para saber quién era, sino solo la certeza de que el mal que Sebastián representaba nunca más cruzaría ese jardín. Sebastián salió de la mansión minutos después, cargando solo una maleta pequeña, sin que nadie se despidiera de él, perdiéndose en la oscuridad de la noche, mientras el coche lo llevaba hacia el olvido que él mismo cultivó.
La casa parecía haberse vuelto más ligera con su partida. Los muebles ya no crujían y el tic-tac del reloj de roble parecía ahora marcar el inicio de una nueva era de esperanza y no la cuenta regresiva para un desastre. En los días siguientes, la mansión pasó por una transformación radical, con las cortinas pesadas siendo sustituidas por telas ligeras que permitían la entrada de la luz solar en todos los rincones donde antes reinaba la penumbra. Ricardo contrató a un equipo para restaurar las fotos de Isabel que habían sido dañadas y las colocó de vuelta en las paredes, creando una galería de vida y ya no de ausencia, para que Leo viera su rostro. Sofía permaneció en la casa no ya como cuidadora, sino como la administradora del fondo de asistencia que Ricardo creó para las víctimas de accidentes de trabajo, transformando su dolor en una herramienta de cambio. Leo comenzó a asistir a una escuela normal, donde su habla se desarrollaba cada día, y contaba a sus nuevos amigos sobre la madrina mágica que usaba un velo y que trajo a su madre de vuelta. Isabel retomó sus estudios de arte y transformó el antiguo despacho de Sebastián en un estudio lleno de colores, donde pintaba cuadros que ya no retrataban la tristeza, sino la esperanza de quien renació de las cenizas. La lección de moral que quedó impregnada en aquellas paredes era la de que el control absoluto es una ilusión que se derrumba ante la primera manifestación de amor verdadero y de valentía individual frente al poder. Ricardo aprendió que la autoridad de un padre no debe seguirse ciegamente si hiere la integridad de los hijos, y que la riqueza cinética es solo una carga dorada que hunde a quien la lleva. Sofía se convirtió en el símbolo vivo de que las cicatrices no deben esconderse, sino exhibirse como medallas de quien enfrentó el fuego y no se dejó consumir por él, iluminando el camino de otros. La mansión en Morumbí dejó de ser un mausoleo para convertirse en un hogar de verdad, donde el sonido predominante no era ya el silencio sepulcral, sino las risas de Leo y los pinceles de Isabel. El tiempo de Sebastián había pasado, y con él la sombra que intentó apagar la luz de un niño de 7 años que solo quería hablar el nombre de su madre sin miedo. El impacto de aquella vuelta de tuerca se sintió en todo el círculo social de los Santos, con la gente comentando el cambio drástico en el semblante de Ricardo y la vitalidad de Isabel, que parecía rejuvenecida. La justicia legal siguió su curso con Sebastián, enfrentando procesos por delitos financieros, pero para la familia, la verdadera justicia fue la recuperación de la salud mental de Leo y la expulsión definitiva del miedo que los gobernaba. Sofía sentía que su deuda con Isabel y con su propia conciencia estaba pagada, y miraba su cicatriz en el espejo ya no con la vergüenza del pasado, sino con la paz de quien cumplió su promesa. El doctor Morales se convirtió en un amigo íntimo de la familia, visitándolos con frecuencia para jugar al ajedrez con Ricardo, pero ahora en un ambiente donde las jugadas eran transparentes y el objetivo era el ocio. Carmen ahora cocinaba platos coloridos, diciendo que el paladar de Leo necesitaba alegría tanto como sus oídos necesitaban música y su alma necesitaba cariño constante y verdadero por parte de sus padres recuperados. La narrativa de aquel día de la revelación se convirtió en una leyenda interna en la familia, contada para recordar que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra un camino a través de las grietas de la manipulación. Isabel nunca olvidó la sensación física de la lluvia en su rostro al entrar en la mansión, ni el calor del cuerpo de Leo contra el suyo, y usaba ese recuerdo como combustible para su autonomía.
La mansión, antaño símbolo de opresión corporativa, se convirtió en un centro de acogida para otras familias que pasaban por alienación parental o traumas infantiles, financiada por los beneficios de la empresa gestionada éticamente. El pequeño Leo crecía sabiendo que la voz es nuestro mayor tesoro y la usaba para cantar, para contar historias y para decir «te quiero» a Sofía todos los días antes de dormir, reconociendo su labor. Sofía sabía que su sacrificio heroico estaba completo y que el silencio de Leo fue la semilla que generó un bosque de voces esperanzadoras que ahora llenaban los salones antes vacíos y sombríos de la casa. La transición a esta nueva fase no fue solo un cambio de humor, sino un proceso de desintoxicación sensorial que parecía limpiar hasta el oxígeno que circulaba entre las columnas de mármol de la fachada principal. Ricardo Santos, que por décadas creyó que la eficiencia de un hombre se medía por su capacidad de suprimir emociones, ahora se permitía llorar abiertamente mientras veía a Leo describir los colores de las mariposas. El peso de aquellas paredes que antes cargaban el juicio silencioso de hombres calculadores parecía haberse disipado, dando lugar a una ligereza que hacía que el acto de respirar no fuera ya un esfuerzo consciente para nadie. La sensación táctil de Ricardo al tocar los papeles de la empresa había cambiado. Ya no sentía la textura áspera de la codicia de Sebastián, sino el peso de la responsabilidad social de cada contrato ético. El olor a incienso que Isabel esparcía por la casa se mezclaba con el aroma de tierra mojada de las plantas que Leo cuidaba, creando una atmósfera de vida pulsante y no de muerte. Isabel, que pasó 2 años siendo una sombra en una ciudad pequeña, ahora ocupaba los espacios de la mansión con una autoridad que nacía de su dolor superado y de su dignidad restaurada por el valor. No necesitaba permiso para reír alto o para esparcir sus materiales de pintura por la mesa de comedor de roble, pues sabía que aquel territorio fue reconquistado con el sacrificio de su propia resiliencia emocional. Sus manos, que antes se escondían por vergüenza a las marcas del trabajo duro en el exilio, ahora estaban firmes, ya fuera sosteniendo a Leo o firmando las peticiones judiciales que el doctor Morales preparaba. La visión de Isabel pintando en el balcón, con el cabello suelto y un delantal manchado de pintura, se convirtió en la nueva postal de aquella residencia, un contraste visceral con la imagen de esposa trofeo. A menudo dejaba de pintar para simplemente observar a Sofía y Leo conversando, sintiendo una gratitud que las palabras no alcanzaban, una sensación de que el universo conspiró para devolverle lo robado por la maldad humana. Sofía, la arquitecta de aquella reconstrucción emocional, permanecía como la guardiana de la integridad de la casa, circulando por las habitaciones con una vigilancia que no era de control, sino de cuidado profundo y paz. Ya no usaba el velo y la cicatriz de su rostro, antes su mayor secreto, era ahora su marca de honor, un recordatorio para todos de que la verdad tiene un precio, pero la mentira cuesta el alma. Sofía pasaba las noches en la biblioteca con el doctor Morales, cruzando información de procesos antiguos donde Sebastián había perjudicado a otras familias, decidiendo que la justicia no estaría completa sin reparación para todos. La textura del papel de los antiguos procesos era el recordatorio físico de que el mal de Sebastián fue sistémico, una enfermedad que se extendió por todos los negocios y que necesitaba una cirugía de transparencia. Su mirada hacia Ricardo era ahora de un respeto fraternal, reconociendo en él al hombre que tuvo el valor de matar simbólicamente al padre para permitir que su propio hijo viviera en libertad. Leo florecía con una rapidez que desafiaba a la ciencia, transformando su antiguo silencio en una elocuencia que encantaba a todos,
desde los profesores hasta los guardias que custodiaban el gran portón de hierro de la entrada. Ya no tenía miedo a los sonidos bruscos, pues sabía que los truenos de la vida eran ahora solo lluvia para regar el nuevo jardín que su madrina Sofía ayudó a plantar en el desierto. El niño desarrolló el hábito de coleccionar piedras y hojas, trayendo al interior de la mansión pedazos del mundo exterior que Sebastián siempre intentó mantener fuera de las rejas electrificadas de su propiedad. El toque de Leo en las cosas era ahora exploratorio y lleno de vitalidad, y ya no se aferraba al osito como un náufrago, sino que lo mantenía en su estante como un veterano guarda su uniforme. Su voz, que al principio parecía un motor oxidado intentando arrancar, ahora fluía como un río en deshielo, cargando consigo las preguntas, miedos y alegrías de un niño que finalmente tenía permiso para ser ruidoso. La lección de moral que impregnaba cada comida familiar era la de que la herencia verdadera no se cuenta en monedas, sino en momentos de presencia absoluta y de una honestidad radical con uno mismo y con los otros. Ricardo se dio cuenta de que la fortuna de Sebastián fue construida sobre la base arenosa del chantaje y estaba decidido a reconstruir el imperio sobre la roca de la confianza y el respeto mutuo real. Visitaba con frecuencia las fábricas del grupo, no para exigir metas imposibles, sino para escuchar a los operarios, sintiendo el calor de las máquinas y reconociendo en cada rostro la humanidad que su padre ignoró. La sensación de estrechar la mano de un trabajador y mirarlo a los ojos sin la arrogancia de la alcurnia era para Ricardo una forma de oración, un perdón silencioso por su ceguera de décadas pasadas. La mansión en Morumbí dejó de ser una fortaleza de exclusión para convertirse en un ejemplo de cómo la riqueza puede ser usada como herramienta de curación y de integración social profunda en el mundo. En una tarde de sol abrasador, Ricardo decidió que era hora de abrir la antigua caja fuerte de Sebastián en la mansión. Un objeto de acero macizo escondido tras una pintura clásica que simbolizaba el secreto absoluto. Con la ayuda de Sofía y del doctor Morales, giró la combinación que el padre guardaba como un tesoro sagrado, sintiendo un escalofrío al oír los clics metálicos que por décadas guardaron las armas de la destrucción. Dentro de la caja fuerte no encontraron solo oro, sino carpetas con fotos de vigilancia de todos los miembros de la familia, probando que Sebastián vivía en un estado de paranoia y control casi psicopático y constante. Había fotos de Isabel en el mercado durante su exilio, fotos de Sofía en sus días de anonimato y registros de conversaciones grabadas que mostraban que nadie estaba a salvo de la obsesión enfermiza del patriarca. El olor a papel viejo y ozono que emanaba de la caja fuerte era el olor de la desconfianza institucionalizada, una atmósfera que Ricardo juró que nunca más permitiría que infectara el aire de su casa. Isabel, al ver las fotos de sí misma siendo vigilada durante su tiempo de sufrimiento, sintió una náusea profunda, dándose cuenta de que la prisión de Sebastián no tenía rejas físicas, sino un monitoreo invisible y asfixiante. Tomó aquellas fotos y, en un gesto de catarsis colectiva, sugirió hacer una hoguera en el jardín para que el fuego destruyera las pruebas del control y transformara las sombras en cenizas inofensivas para siempre. Toda la familia se reunió alrededor del fuego, observando las imágenes de un tiempo de dolor siendo consumidas por las llamas, sintiendo el calor en el rostro y la liberación absoluta en el alma con cada estallido. Leo lanzó al fuego el último billete de amenaza que Sebastián había enviado anónimamente a su escuela, y la risa del niño mientras el papel desaparecía fue la banda sonora perfecta para el cierre del ciclo. Sofía miró a Ricardo y se dio cuenta de que aquel era el momento en que él finalmente dejaba de ser el hijo de Sebastián para ser el dueño de su propia vida y destino.
El impacto de esta limpieza simbólica fue inmediato, con Ricardo anunciando la disolución definitiva de las empresas fantasma y la devolución de los beneficios ilícitos a los fondos de los trabajadores del Grupo Santos. Sentía que cada centavo devuelto era un peso retirado de sus hombros, y la sensación de ligereza era tan intensa que comenzó a practicar deportes al aire libre con Leo de forma regular y alegre. La unidad de tiempo de aquel periodo estaba marcada por el crecimiento del árbol que plantaron en el jardín, un símbolo de la resiliencia de la familia y de su capacidad de florecer tras el incendio. La mansión, antaño silenciosa como una tumba, vibraba ahora con el sonido de instructores de arte, profesores de música y amigos de Leo, convirtiéndose en un centro de vida comunitaria que desafiaba la lógica elitista. Sofía, observando el movimiento de la casa desde su ventana, sentía que la promesa hecha a Isabel el día en que decidió infiltrarse en la mansión había sido cumplida con creces y con amor. La atmósfera sensorial de la casa continuaba evolucionando con la eliminación de los muebles pesados que Sebastián imponía y la llegada de piezas modernas y claras que reflejaban la nueva fluidez de la vida familiar. El toque de las superficies era ahora suave e invitaba al contacto físico y a los abrazos que antes estaban prohibidos por el protocolo rígido de la educación superior que el viejo patriarca tanto predicaba. Ricardo aprendió que el toque de un padre puede curar más que cualquier cheque, y pasaba horas en el suelo con Leo montando rompecabezas, sintiendo la alegría de la conquista compartida y de la cercanía física. El olor de la casa era ahora el de flores frescas, de pastel de naranja saliendo del horno y de aceites esenciales. Una combinación que inducía a la relajación y a la confianza mutua entre todos. La lección de que el ambiente físico moldea el alma humana era vivida diariamente por ellos, quienes transformaron una prisión dorada en un templo de libertad y afecto genuino, sin condiciones previas. En una noche de gala benéfica organizada por Isabel, la sociedad pudo ver por primera vez la transformación completa de los santos, que no se presentaban ya como una estirpe de poder arrogante, sino humana. Ricardo habló sobre la importancia de la salud mental infantil y sobre el combate a la alienación parental, citando su propia falla como padre en un gesto de vulnerabilidad que dejó a los invitados en shock. Isabel brillaba con un vestido azul profundo, no ya como un adorno de Ricardo, sino como la anfitriona de un proyecto de arte que ayudaba a niños de favelas vecinas a expresar sus traumas internos. Sofía, discreta como siempre, circulaba entre los invitados como la directora de la fundación, su cicatriz siendo iluminada por las lámparas de cristal como una joya de valentía que ninguna otra mujer poseía allí. El impacto de esta presentación pública fue la deconstrucción definitiva de la imagen mítica de Sebastián, quien ahora era visto no como un genio, sino como un hombre triste que casi destruyó a su propia familia. La originalidad de aquella nueva vida residía en que no intentaban borrar el pasado, sino integrarlo en la narrativa de la familia como una lección de resistencia para las futuras generaciones de los santos. Leo, ahora con 9 años, participaba en las reuniones de la fundación, escuchando historias de otros niños y ofreciendo su osito a aquellos que llegaban con el mismo aspecto de hielo que él tuvo. La veracidad de su relato personal, contado en lenguaje sencillo, se convirtió en una herramienta poderosa de concienciación sobre el abuso emocional en todas las clases sociales del país entero. El sentimiento de indignación que la sociedad sintió al conocer los detalles de la manipulación de Sebastián se transformó en un apoyo masivo a las causas defendidas por la familia, creando una onda de cambio ético. Ricardo sentía que su vida finalmente tenía un propósito que iba más allá de acumular ceros en una cuenta, y la sensación de ser útil era el mejor sueño que jamás había tenido. Sofía recibía a menudo cartas de mujeres que,
inspiradas por su historia de infiltración, encontraban valor para romper con relaciones abusivas o para luchar por la custodia de sus hijos contra exmaridos muy poderosos. Leía cada carta con atención, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser un símbolo de esperanza para tantas personas, invisibilizadas por la estructura de poder patriarcal que el viejo Sebastián tanto representaba. El desenlace práctico de su intervención fue la creación de una red de apoyo jurídico y psicológico que ahora operaba de forma independiente, probando que un acto heroico puede generar un impacto social sistémico. La mansión en Morumbí servía de sede para esa red, con Sofía liderando un equipo de abogados jóvenes e idealistas que buscaban la justicia con la misma urgencia que ella tuvo en el ático. La lección de moral era que la valentía es contagiosa y que cuando una persona decide quitarse el velo de la mentira, ilumina el camino para que miles de otras también lo hagan. La atmósfera de tensión que antes caracterizaba la relación entre Ricardo y los empleados de la casa desapareció, dando lugar a una cooperación basada en la admiración mutua y el respeto por el trabajo individual. Doña Carmen ahora se sentaba a la mesa en ocasiones especiales, siendo reconocida como la guardiana que protegió a Leo en los momentos más oscuros de su encierro y de su silencio traumático y doloroso. La sensación de unidad familiar incluía ahora a todos los que fueron leales a la verdad durante la tormenta, creando una red de protección que hacía a la mansión inmune a cualquier nueva mentira externa. El toque de las manos de Carmen al servir era ahora ligero y lleno de cariño, y su sonrisa era la prueba de que la justicia trae felicidad no solo a quien la recibe, sino a quien la practica. Lotes. Mansión vibraba con una humanidad que el dinero de Sebastián nunca pudo comprar, probando que la verdadera riqueza de un hogar es la libertad de amar y ser amado sin condiciones ni amenazas. En un fin de semana de retiro en la finca que Ricardo compró para sustituir la antigua propiedad, la familia pudo experimentar el silencio de la naturaleza, un silencio de contemplación y paz absoluta. Leo corría por los campos, su voz resonando entre las montañas, llamando a sus padres y a Sofía con una alegría que parecía no tener fin, una libertad que nunca tuvo en las rejas doradas de la ciudad. Ricardo observaba a su hijo y sentía que su misión como padre estaba apenas comenzando. Una jornada de aprendizaje donde él sería el alumno de la resiliencia de Leo y del valor de Sofía e Isabel. El olor a hierba, a caballos y a café hecho en la leña era la nueva firma sensorial de su vida. Un contraste rústico y verdadero con la sofisticación estéril que heredó de su padre Sebastián. La lección de vida era que la sencillez de la verdad es mucho más poderosa que la complejidad de la mentira, y que la felicidad reside en los detalles que el poder arrogante ignora sistemáticamente. El desenlace emblemático fue la decisión de Ricardo de transformar la antigua mansión en un centro cultural permanente, mudándose con la familia a una casa más solar e integrada totalmente con la naturaleza. Se dio cuenta de que no necesitaba monumentos de mármol para probar su valor y que la verdadera mansión de 1902, un hombre es el corazón de aquellos a quienes protege y ama con integridad y con valentía. Sofía ayudó en la transición, asegurando que la fundación tuviera todos los recursos para continuar el trabajo de curación que inició aquella noche en que entró en el cuarto de Leo con sus secretos. La lección de moral final era que el sacrificio heroico de Sofía no fue solo para salvar a un niño, sino para redimir a una estirpe entera de la maldición del control y la falta de afecto. La familia Santos caminaba ahora hacia el futuro con los pies en la tierra, las voces claras y los corazones abiertos, dejando atrás la sombra de Sebastián como un recordatorio de lo que nunca volverían a ser,
La mudanza marcó el inicio de una era donde la transparencia era el propio cimiento sobre el cual Leo construiría su adolescencia y su camino hacia la madurez, como un hombre de bien y de palabra. Ricardo Santos sentía el toque de la hierba húmeda cada mañana, una sensación que lo conectaba a la realidad y lo alejaba de los delirios de grandeza de su padre, que antes lo dominaban por completo. No usaba ya los trajes a medida que parecían armaduras corporativas, optando por ropa de lino que permitía que su piel respirara y que sus movimientos fueran fluidos al abrazar a su hijo sin miedos. El olor de la nueva residencia era una mezcla de jazmín, café y las tintas de Isabel, una firma sensorial que gritaba vida y creatividad en cada rayo de luz que entraba por las grandes ventanas. La antigua mansión permanecía como un monumento al pasado superado, pero el verdadero hogar de los Santos latía ahora con una fuerza humana, rítmica y llena de las risas constantes de todos sus habitantes. Isabel, reconocida como artista visceral, habitaba su nuevo estudio con una voracidad que quería recuperar cada segundo de color que Sebastián intentó borrar con su gris dictatorial y su desprecio por lo bello. Sus manos exhibían ahora manchas de pintura como si fueran joyas de una nobleza conquistada en el campo de batalla de la supervivencia emocional contra el patriarca de la familia Santos que la expulsó. Pintaba paneles inmensos que retrataban la jornada de Sofía, capturando la textura del velo que caía y la luz de la cicatriz, transformando la marca de dolor en una iconografía de santidad y de resistencia. Ricardo a menudo la observaba en silencio, sintiendo el calor del sol en las telas y el sonido rítmico de los pinceles, un sonido que para él era más calmante que cualquier otra cosa en el mundo entero. La lección de que el arte es la voz del alma que el trauma intentó callar era vivida por ellos en cada exposición, donde el público buscaba la verdad de una mujer que volvió del abismo. Sofía, como directora de la fundación, se convirtió en una figura de autoridad ética incuestionable, invitada a charlas sobre integridad y combate al abuso doméstico en los foros más importantes del país y del mundo. Circulaba por la fundación con la misma determinación silenciosa que antes, pero ahora su mirada no necesitaba secretos para ser poderosa y transformadora en la vida de los que buscaban su ayuda desesperada. La sensación del papel oficial de la fundación bajo sus dedos era la prueba física de que su sacrificio y la marca en su rostro generaron frutos de justicia que alimentarían a otras familias. Sofía y el doctor Morales formaban una pareja que emanaba una complicidad intelectual y afectiva que servía de modelo para Ricardo e Isabel, mostrando que el amor puede ser un gran proyecto de construcción social real. Sofía nunca buscó la fama, pero su historia inspiraba a una generación de mujeres a no aceptar el velo de la sumisión, independientemente del poder financiero de quien intentara imponerles el silencio absoluto. Leo, entrando en la preadolescencia con una confianza que parecía un milagro, se convirtió en el corazón vibrante de la rutina familiar, siempre rodeado de proyectos que buscaban entender la mente humana y sus sombras. Ya no tenía el semblante de hielo. Su rostro era un mapa de expresiones vivas, cambiando del entusiasmo científico a la ternura profunda al jugar con sus perros que corrían libres por el gran jardín. El toque de Leo en las cosas era firme y curioso, y escribía diarios donde narraba sus recuerdos del silencio, tratando aquel periodo no como un agujero negro, sino como un capullo para su renacimiento. Su voz era ahora su mayor herramienta, y debatía con Ricardo sobre el mundo, desafiando a su padre a mantener el compromiso con la justicia que juraron aquella noche de tormenta en la mansión de Morumbí. El osito de peluche sucio descansaba ahora en un lugar de honor de su estantería, ya no como un amuleto de defensa, sino como un trofeo de una guerra
que ganó sin odio y con amor. La lección de moral que impregnaba la educación de Leo era que la verdad es un músculo que debe ejercitarse a diario para no perder la fuerza y la integridad ante las presiones de la sociedad. Ricardo enseñaba a su hijo que la herencia de los santos no era un privilegio, sino una deuda de gratitud con la sociedad, y que cada centavo debía ser auditado por la brújula de la moralidad. Viajaban a las comunidades atendidas por la fundación, donde Leo veía la realidad que Sebastián intentó ocultar bajo alfombras caras y discursos de meritocracia vacía, elitista y cruel con los más desfavorecidos por el sistema. El impacto emocional de ver al padre actuar como servidor de la justicia transformaba la visión de Leo sobre el éxito, redefiniendo la grandeza más allá de los gráficos de beneficios y conquistas materiales estériles. La sensación del calor humano y del apreto de mano sincero formaba el carácter del niño de una manera que ninguna escuela de élite podría haber logrado por sí sola sin esa vivencia real de la empatía. La figura de Sebastián se convirtió en una advertencia, un ejemplo de cómo la soledad es el destino de quien confunde amor con control y protección con el sufocamiento de la identidad de los demás miembros. Permanecía en su exilio, enviando cartas que Ricardo guardaba sin leer, sabiendo que las palabras de su padre aún cargaban el veneno de la manipulación disfrazada de consejo sabio de un anciano patriarca caído. La sensación de aquellas cartas era fría y sin vida, un contraste con la calidez de los mensajes que Sofía e Isabel intercambiaban sobre los proyectos de la fundación y el crecimiento saludable del joven Leo. Ricardo aprendió que el perdón no significa reconciliación con el abusador, sino la liberación del corazón para que el mal ajeno no dicte más el ritmo de la propia felicidad lograda con tanto esfuerzo y verdad. La unidad de tiempo de la vida de Sebastián era la estancación, mientras la de los santos era el flujo continuo de evolución y reparación histórica de los daños causados por la soberbia del abuelo. La atmósfera de la fundación era de actividad esperanzadora, con el sonido de teléfonos y risas de niños que ahora corrían por donde antes el silencio sepulcral reinaba bajo el mandato estricto de Sebastián Santos. Sofía se aseguró de que los vitrales que antes filtraban la luz de forma opresiva ahora iluminaran salas de atención psicológica para víctimas de alienación parental y traumas infantiles graves y silenciados por el poder. El olor a oficina nueva y a café fresco llenaba los salones de mármol, dando a la antigua mansión una función social que Ricardo sabía que era la única forma de purificar aquel suelo manchado de dolor. La sensación de Ricardo al caminar por allí ahora era de orgullo legítimo, pues no veía el lugar como su propiedad, sino como un patrimonio de la ciudad para el bien de todos los ciudadanos. La lección de que el espacio privado debe servir a la humanidad y no a la vanidad individual era el principio que regía cada centímetro de aquella renovación liderada por la valiente Sofía Rojas. La originalidad de Sofía residía en combinar asistencia jurídica con soporte psicológico profundo, tratando las causas de la injusticia familiar y no solo los síntomas superficiales de cada caso que llegaba a sus manos. Creó un protocolo donde la voz del niño era el centro, asegurando que lo que le pasó a Leo nunca se repitiera en ninguna otra familia bajo la esfera de influencia de su nueva organización. La veracidad de los relatos de éxito atrajo atención internacional, con Sofía reconocida como visionaria que entendía que la paz doméstica es el primer paso para la paz social de una nación entera y libre. Ricardo, como financiador, sentía que su inteligencia para los negocios finalmente se canalizaba hacia algo que dejaba una marca positiva en el mundo y no un rastro de destrucción corporativa y humana fría. La sensación de misión cumplida era el combustible que lo hacía despertar cada día con la urgencia de quien sabe que la justicia
no puede esperar por la conveniencia de los poderosos de turno. En un día festivo, la familia hizo una caminata por la sierra, buscando el esfuerzo físico y el contacto con la naturaleza como forma de celebrar la salud y la unión que conquistaron tras la tormenta. Ricardo cargaba la mochila con los suministros, sintiendo el peso como un ejercicio de resistencia placentero, mientras Isabel fotografiaba árboles y Leo lideraba el camino con una brújula y una sonrisa enorme de libertad. Sofía y el doctor Morales seguían al grupo, conversando sobre cómo la resiliencia humana transforma las cicatrices en fuentes de sabiduría y empatía para con el sufrimiento de los otros, que aún luchan solos. El olor a monte húmedo y el sonido de los pájaros formaban una sinfonía de libertad que Ricardo nunca se permitió experimentar cuando era el prisionero de las expectativas de su padre Sebastián. La lección de que la verdadera libertad reside en elegir nuestras propias sendas y compañeros de jornada era celebrada en cada paso dado en aquella subida hacia la cima de la montaña de la vida. Llegar a la cima y mirar la inmensidad de la ciudad fue un momento de silencio, compartido, pero un silencio lleno de gratitud por haber sobrevivido al incendio provocado por el control obsesivo del abuelo santo. Ricardo abrazó a Isabel y a Leo, sintiendo el calor de sus cuerpos y la respiración de quien está vivo y consciente de su suerte tras haber estado a punto de perderlo todo por la cobardía. La imagen de la familia en la cima era el desenlace visual para una narrativa que empezó en una mansión asfixiante, bajo la mentira institucionalizada y el miedo constante a ser uno mismo de verdad. Sentían que habían conquistado no solo una montaña física, sino una montaña de traumas internos, dándole a Ricardo la certeza de que su vida tenía ahora una solidez que ningún banco podía comprar. La lección de vida era que la superación es una práctica diaria de elegir la luz, la palabra y el amor por encima del control egoísta de los que creen que el dinero lo es todo. Leo inició un proyecto escolar para crear un grupo de escucha para alumnos con dificultades familiares, usando su historia para entrenar a profesores a leer el silencio como síntoma de abuso psicológico real. No hablaba como víctima, sino como dueño de su experiencia, mostrando que el dolor puede ser una maestra poderosa si tenemos el valor de mirarla sin el velo de la negación o la vergüenza. La sensación de ver al hijo asumir ese liderazgo moral era para Ricardo la prueba de que el ciclo de abuso de Sebastián fue quebrado y que una nueva estirpe de hombres empáticos nacía. Isabel ayudaba a Leo con los carteles, usando su arte para que el mensaje fuera visualmente impactante y acogedor, probando que la creatividad es la mejor aliada de la curación social en cualquier contexto humano. La antigua mansión del Morumbi resonaba ahora con voces de renovación y cuestionamiento que Sebastián intentó desterrar de su vida, voces que buscaban la verdad auténtica y la libertad absoluta de ser. Sofía recibía invitaciones para escribir su libro, pero dudaba, sabiendo que la verdadera historia estaba en los ojos de Leo y en la dignidad de Isabel y Ricardo, recuperada tras años de sombras impuestas. Prefería invertir su tiempo entrenando a nuevas cuidadoras para identificar los signos de abuso psicológico que a menudo pasan desapercibidos tras fachadas de riqueza y éxito aparente en las altas esferas sociales. El toque de Sofía al sostener la mano de una madre desesperada era el mismo que sintió al sostener la de Leo. Un pacto de alma que decía que ya no estaban solas en la lucha. El doctor Morales continuaba siendo el pilar jurídico, transformando el caso de los Santos en una jurisprudencia para salvar a miles de niños de la alienación parental sistémica y del abuso emocional oculto. La lección de que la justicia necesita abogados de la alma y no solo técnicos
era la base de todo el trabajo que desarrollaban con pasión e integridad inquebrantable en cada caso difícil. La revuelta de la sociedad contra Sebastián se transformó en un movimiento de concienciación, con otras familias ricas empezando a lidiar con las injusticias que el dinero intentó callar durante décadas de silencio cómplice. Ricardo era ahora mentor para otros herederos que querían romper con modelos autoritarios, enseñando que la vulnerabilidad de un líder es lo que genera la lealtad y la sostenibilidad de cualquier proyecto humano. Sentirse un agente de cambio cultural era para Ricardo un desafío más emocionante que cualquier fusión billonaria que hizo bajo las órdenes calculadoras de su padre en el pasado oscuro y vacío de amor. La mansión se convirtió en el epicentro de esa revolución ética, donde el lujo fue resignificado como recurso para el bien común y la historia de los santos como epopeya de redención y valor. La lección de que la riqueza debe tener un propósito mayor que su propio mantenimiento era el lema que Ricardo cargaba en su corazón y en cada decisión administrativa que tomaba con justicia. En una noche de aniversario de la fundación, Sofía miró su cicatriz en el espejo de la mansión y sintió que aquella marca era su mayor belleza, pues contaba la historia de quien no se cayó ante el gigante. Bajó las escaleras ocupadas ahora por personas de todas las clases que celebraban la justicia, sintiendo que el silencio de Leo fue la semilla que generó aquel bosque de voces vibrantes que llenaban el lugar. Ricardo e Isabel la recibieron con un abrazo, símbolo de una alianza de tres almas que se encontraron en la oscuridad y decidieron que juntas serían la luz del regreso a casa. Leo, desde el escenario, hablaba sobre la importancia de no dejar que nadie diga que nuestra voz no importa, siendo aplaudido por una multitud que veía en él el símbolo de que el amor lo logra. La unidad de tiempo de aquel momento era la eternidad, la sensación de que la verdad, una vez liberada, nunca más podría ser capturada por ninguna red de mentiras o control abusivo de nadie más. La conclusión fue que la justicia no es un evento único, sino un estado de vigilancia constante y amor en acción que exige que estemos listos para quitar el velo siempre que la integridad sea amenazada. La mansión brillaba no por los cristales, sino por la dignidad de sus propósitos y por la fuerza de las historias de superación que ahora se contaban sin miedos ni censuras en cada habitación. Ricardo sentía que al cerrar los portones no se aislaba, sino que abría su corazón a una vida que valía la pena vivir, con sus retos y sus glorias humanas e imperfectas logradas con valor. Sofía, junto a Isabel, miraba las estrellas sabiendo que su misión fue el inicio de una onda de curación que seguiría extendiéndose, pues la verdad tiene vida propia y eterna en el corazón humano. La lección final era que la mayor riqueza es transformar el dolor en remedio para el mundo, dejando un rastro de luz donde antes solo existía la sombra asfixiante del miedo y del silencio. ¡Qué historia tan fuerte! Si te llegó al corazón tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para que más personas conozcan este mensaje. Déjanos un comentario con la palabra valentía. Si llegaste hasta el final y crees que la verdad siempre triunfa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo relato.